Ok, saludos para la gente que está en este momento por ahí conectada, que está viendo esto en vivo, escuchándolo también en diferido, viéndolo en diferido a través de, bueno, ya después cuando lo publicamos nuevamente en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en todas las plataformas digitales, en audio y pues como les comento, en video en YouTube y también la gente que lo ve en vivo, gracias por estar por acá en este episodio nuevo de Entre Viñetas donde... Yo simplemente, si estuviera aquí ya un poco más de espacio, subiría mis pies aquí y ya descansaría, porque yo lo que vengo aquí es aprender. El que viene a trabajar realmente es Gio, porque es el que conoce bastante de todo y es el conocedor en los temas. Y pues me gusta porque aprendemos mucho sobre diferentes personajes y más que todo de ellos en los cómics, porque quizás los hemos visto en live action o los vamos a ver live action, los que ya hemos hablado y los que hablaremos, pero también el tema de cómics y que por cierto, bueno, Gio también me ha ayudado muchísimo a aprender sobre cómics y demás y me ha enviado, que por cierto, no sé si escuchaste el audio que te mandé ahora, Gio, ya voy a ponerme a hacer todo eso porque sí, me interesa muchísimo ya empezar a leer los cómics, estoy haciendo un orden ya para aprender bastante. Y hay que, eso se llama, ¿cómo se llama esto? No es educación, es disciplina para poder uno salir con todo lo geek, que videojuegos, series, películas, cómics y todo, señores, trabajo y estudios y todo, y hay tiempo, no hay tiempo. Pero bueno, aquí está el Gamer Experto y mi invitado, Gio Montero, el conocedor de conocedores del Costa Rica Comic Club. Bienvenido, Gio, a Entre Viñetas una vez más. No, muchas gracias, Gamer. Un placer estar con ustedes y compartir otra vez más en este espacio entre viñetas para hablar de este personaje de hoy. No soy experto, siempre lo he hecho, soy un fan personaje. No, Eh, sí lo es, sí lo es. no, nada más que sí lee uno mucho sobre esto, pero igual estoy aprendiendo todos los días sobre este mundo del cómic. Vamos a hablar sobre Doctor Strange primero, porque en mayo viene la nueva película, Peliculón. la secuela de Doctor Strange, y es un personaje al cual yo le tengo mucho cariño. Ujú. Siempre me ha interesado mucho, digamos, todo su mundo, digamos, la construcción de personaje como tal, pero sí he de ser sincero de que no lo he leído tanto como yo quisiera, porque siempre está ahí en la pila de lectura, pero siempre aparece algo más y hace que baje dentro de las prioridades que tengo de lectura, pero no, aquí desde mi Santum Sanctorum, para leyendo y aprendiendo un poco para poder transmitirles todo ese conocimiento a ustedes, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Y de hecho esa es la idea, aprender. Y bueno, Doctor Strange, que bueno, yo obviamente pues creo que todos tenemos nuestros gustos y lo que queremos leer primero y lo que dejamos de segundo y las prioridades. Pero Doctor Strange, que una vez más no me quiero adelantar, pero se vuelve es un personaje muy importante dentro del universo Marvel, realmente. Cuando te pones a investigar, al menos a nivel personal, me doy cuenta de que es un personaje muy importante y entiendo el por qué hoy por hoy en live action en Marvel lo tienen y desde el 2016 que salió su primera película, bueno, su primera, ya sí, en este año viene la número 2, pero lo importante que ha sido Doctor Strange en este caso, personificado por, ¿cómo se llama? Eh, Benedict Cumberbatch. ese mismo, ese mismo. Así que es muy importante el personaje y muy interesante. Y hoy aprenderemos sobre el Doctor Extraño o Doctor Strange. Y también, bueno, el tema de por qué es un doctor y todo demás. Bueno, todo eso lo informaremos. También antes de empezar, quiero saludar a la gente de Tanoshi Store, que son patrocinadores del canal. No se me puede olvidar a mí eso jamás. Saludos para Tanoshi Store CR, que es una tienda virtual de anime geek en general, videojuegos, películas, anime. Así que saludos para la gente de Tanoshi Store. Pueden seguirlos aquí abajo en descripción, en YouTube, en Spotify. Está el link en el apartado donde dice patrocinadores. Ahí encuentran tanto a Cinemark como también a Tanoshi Store para que le den clic, vean todo el contenido que tienen. Ese link es a su perfil de Instagram. Vean todo lo que tienen y lo puedan comprar y llegas a la puerta de su casa. Es excelente la gente de Tanoshi Store, así que gracias a ellos por el patrocinio a este canal. Sin más que decir y sin más demora, Gio, hablemos de Doctor Strange, por favor. Ok, primero voy a aprovechar lo que estabas diciendo vos de lo importante que es el personaje. Bueno,
Vamos a ver, a nivel editorial no es tan importante. Yo diría que ni siquiera es de segunda línea. Tanto es así que, por ejemplo, el personaje tuvo más o menos unos 15 años sin serie propia. Desde el 99 hasta el 2015 no existía ninguna serie a nivel editorial en Marvel. Eso lo vamos a ahondar más en detalle más adelante, pero sí te quería decir que digamos que más bien es un personaje Pero, un poco, digamos, que no tiene tanto bagaje editorial como se creería, entonces ¿verdad? me está diciendo mentiroso. No, para nada, nada más Oiga, yo nada más, según lo que leo, digo, usted sí que sabe, usted sí ok, que sabe. vamos a ver, lo que sí te puedo decir, por ejemplo, es que sin tener serie propia, a Ajá. inicios de los 2000, Ujú. él fue un personaje muy importante a nivel editorial, como un personaje secundario que siempre estaba ahí presente, digamos. Ok. En la etapa de los Vengadores, digamos, creo que ya lo he comentado acá, que el inicio de los 2000 en Marvel para mí es una etapa que yo le tengo mucho cariño, porque sí daba ese sentido de universo compartido entre todas las series y que el tronco principal de ese universo compartido fue Avengers y que básicamente el universo cinematográfico de Marvel nace o se basa en esta etapa editorial de Marvel. Vamos a ver, él estuvo presente, por ejemplo, en momentos importantísimos a nivel editorial en estos años, por ejemplo, en House of M, Ujú. cuando Scarlet Witch dice no No más More mutantes, Mutants. Ajá. ahí Eh, estuvo presente, estuvo a la par ok. de Scarlet Witch. Cuando viene la Civil War, él ayudó a los New Avengers a protegerlos, a esconderse. Él tomó su Santorum como guarida para los nuevos mutantes. Y así podemos hablar de varios eventos en los que él estuvo siempre presente. Bueno, también hablamos de que aquí nacen los Illuminati y él es parte Ujú. de esos seis miembros de los Illuminati que son miembros muy potentes dentro del universo Marvel. Pero, como te digo, eso lo vamos a ir hablando ya cuando estemos con la parte de todo el bagaje editorial que tiene el Doctor Strange. Pero para que sepas que digamos que a nivel de él como personaje propiamente, él no tiene la historia más voluminosa a nivel de editorial. Es un personaje más bien que ha estado ahí como segunda línea, a veces hasta tercera línea. Ok, no, ¿Verdad? Eso y por un lado. eso lo decía también por el tema de que, como él tiene contacto con otras entidades y demás, y tiene que ver mucho con los hechizos y el ocultismo y demás, a menos lo que había yo leído y me he informado es el tema este, de que él tiene contacto con otras entidades y con fuera de nuestro universo, y entonces se había vuelto muy importante en cierta época. Quizás no tan importante como lo decían, pero entiendo muy bien lo que ahí me informa, y bueno, por ahí vamos a ir. Nada más quiero saludar a John Ojeda, que está por ahí con nosotros. Saludos para el buen John Remolacha Morada, así se llama. Saludos para él. Bienvenido al segmento de Entre Billetas. Gio, por favor. Ok, lo otro que sí decís, y aquí aprovecho, él es el dueño de lo que es la parcela mágica de Marvel, digamos, todo lo que es el sector mágico de Marvel, él es el amo y señor de esa parte, es el Ok. personaje más importante, de eso sí, no hay ninguna duda. Y ya ahora sí para empezar, porque yo creo que sí, ya nos estamos extendiendo con la introducción, vamos a ver, Vámonos. este personaje nace o tiene su primera aparición en el Stranger Tales número 110, o sea, ya tenía ratillo de estarse publicando el cómic, tanto es así que vamos a ver, se empieza a publicar Stranger Tales desde antes de que Marvel se llamara Marvel, o sea, estamos hablando de que cuando Marvel era Time Ailey Comics, Ok. ya Stranger Tales existía. Stranger Tales es esta línea de cómics de la que hablábamos también en Moon Knight, que es una colección trampolín o una colección de la caja del zapatero, la caja del sastre, ¿verdad? Que ahí usted mete de todo, ¿verdad?
no tiene un personaje protagonista y las historias son historias prácticamente autoconclusivas, ¿verdad? Y en este caso, para la época en la que estaba, que era 1963, el protagonista de Stranger Tales era la Antorcha Humana de los Cuatro Fantásticos. Ok. Siempre las historias eran la Antorcha Humana con alguien más. De vez en cuando también aparecía la Mole, igual de los Cuatro Fantásticos, y Doctor Strange aparece en el 110 de este cómic como una historia complementaria a ese número y eran apenas 5 páginas de cómic, Ok, ¿verdad? ok. Entonces, para que tengas una idea, la historia consta de apenas 5 páginas. Esta historia, vemos aquí ya por primera vez el elemento del ojo de Agamotto, y lo que nos va a contar es sobre un personaje que está teniendo sueños muy, muy extraños y muy recurrentes. Prácticamente lo que está teniendo son pesadillas y él siente que hay algo más en ese sueño o en esos sueños tan recurrentes. Entonces él empieza a investigar y descubre que existe un hechicero especialista en todas estas Ujú, cuestiones del sueño y demás, ujú. y entidades extra eh, Si fuera de este extraterrenales, mundo, digamos, fuera de por este decirlo así. mundo, sí. Exactamente, fuera de este plano, por decirlo Ujú, así, ujú. y que se encuentra ubicado en Nueva York. Ok. Este doctor es el Doctor Extraño o el Doctor Strange, y lo que pasa es que lo va a visitar y Doctor Strange lo que hace es entrar en un trance para poder entrar en el plano de los sueños para descubrir qué es lo que le está pasando a este personaje, donde descubre que lo que está pasando es que existe un mundo pesadilla y un rey o un líder o un ente que domina el mundo pesadilla que está atacando a este personaje, pero a la vez también descubre que este personaje no es tan Santa Paloma Ujú, como muchos creen, ¿verdad? ujú. Aquí vamos a ver lo que es la lucha del Doctor Strange con Nightmare, que Nightmare sería el gran ente que domina el mundo pesadilla, y veremos entonces los primeros elementos acá del Doctor Strange, como te digo, en apenas 5 páginas. Eso, Y perdón, nada más, perdón. Eso, estamos hablando ya de Doctor Strange como Doctor Strange, ¿verdad? No de cómo efectivamente, llega, ¿cómo se llama? Steve, ¿cómo se llama? El- Stephen Strange, Stephen, exactamente. No cómo llega él a ser Doctor Strange, sino ya probablemente como no. Doctor Strange aparece en los cómics ya como Doctor Strange, sin Mm. historia, sin nada. Vamos a ver exactamente, digamos, Ok, esta primera aparición me dan por sentado de que el personaje ya está completamente definido, entiendo, digamos. entiendo. Es una historia que ya, digamos, una historia del personaje ya hecho, por decirlo Ujú. así, digamos, ya él lleva años como hechicero supremo, ya él Ya, lleva años luchando contra estos entes, por eso te digo que el personaje que va a buscar al Doctor Strange sabe que existe esta persona y sabe que él es un especialista en toda la materia de sueños y toda la materia de artes místicas y de ujú, magia, ujú, ¿verdad? perfecto. Eh, digamos, aquí sí hay que hacer la salvedad, y pasó igual con el programa de Moon Knight, ¿verdad? La primera aparición del personaje no necesariamente va a ser el origen del personaje, ¿verdad? Exacto. Porque recordemos que Moon Knight ya estaba completamente definido en esa primera aparición. Ujú. Aquí igualmente ya está completamente definido Doctor Strange como personaje, que posteriormente se va a contar el origen, pero sí ya, digamos, en lo que es esta etapa, los autores dan por sentado que el personaje ya existe y ya está completamente definido. ¿Y ese de qué año estamos hablando, esa fecha? 1963 es Ok. la primera aparición del Doctor Strange. Aquí se me había olvidado comentarlo. Los creadores son Stan Lee y Ujú. Steve Ditko, ¿verdad? Creo Los que ya mismos de que habíamos hablado la vez pasada, de,
En los Seis Siniestros Los seis con siniestros. Spider-Man, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Ok, aquí sí, vamos a hacer la salvedad. Aquella vez tuvimos una discusión media polémica sobre Stan Lee y Steve Steve Ditko. Ditko. Aquí sí, y el mismo Stan Lee lo reconoció en su momento, y creo que a nivel general, dentro del mundo del cómic, se da por sentado el padre y el verdadero creador de Doctor Strange es Steve Ditko. Steve Ditko. De, Ok. de hecho, muchos consideran a Doctor Strange como una representación o un trasunto de lo que es Steve Ditko. Digamos, las características personales Ujú. de Steve Ditko están reflejadas al personaje de Doctor Strange, Oye, ¿verdad? está interesante eso, porque la vez pasada sí habéis dicho, ¿verdad? Lo de Stan Lee como el padre de Spider-Man y que habías conversado que era, bueno, que lo veías como Steve Ditko, aunque no le quitabas obviamente el valor a Stan Lee. Y en este caso, pues sí se toma a Steve Ditko como el creador de Doctor Strange, como comentas, mismo Stan Lee lo avala. Y de hecho, vamos a ver, para que vean que digamos que aquí no es que yo lo estoy diciendo por decirlo. En estos momentos en Disney, como representante legal de Marvel, está teniendo discusiones con los herederos de Steve Ditko sobre los derechos de, de Doctor Strange, ¿verdad? O sea, en estos momentos, En estos momentos, en la realidad. en la Ajá, realidad, en ajá, estos ajá. momentos, está pasando eso, digamos, está esa disyuntiva, porque, digamos, quienes eran los dueños del, de los derechos de Doctor Strange es Marvel Comics. Pero ¿qué Ajá. pasa? Que propiedad intelectual en Estados Unidos, usted tiene cierto tiempo, en este caso son como 50 años, si no me equivoco, de que usted puede explotar esa licencia o ese derecho de autor. Después de esos 50 años, si nadie más lo reclama, quedan libres, digamos, para uso general, popular y universal. Ujú. Digamos, este año pasó, por ejemplo, que Winnie Pooh quedó libre de derechos. Entonces cualquier persona puede escribir o hacer algún producto sobre Winnie Pooh. Ok. Disney, Disney tiene los derechos de las películas Ajá. y va a seguir teniendo los derechos de las películas, pero si digamos, si yo quiero hacer otra película nueva de Winnie Pooh, puedo hacerla y no le tengo que pagar a nadie para explotar la No, licencia del no te pueden personaje como demandar. tal. Exactamente. Eso está interesante. Entonces, digamos, lo que pasa es que los herederos de Ditko están luchando por recuperar los derechos del Doctor Strange. ¿Qué pasa? Que si no se llega a un acuerdo, esos derechos quedan libres para que cualquier persona pueda utilizarlos. Pero Y eso vence en el 2023. 2023, Ujú. ajá, pero vamos, eso se hace, que ya son temas ya más profundos, pero Marvel ha estado haciendo las películas de Doctor Strange desde el 2016, ¿verdad? Bueno, la película y obviamente incluirlo dentro de las películas de ellos y ahora viene su película nuevamente propia, pero se pierden esos derechos, dice usted, por no... No, A no ver, se pierden los derechos. Lo que pasa es que para cualquier producto nuevo, yo ajá. ya no tendría que pagarle a Marvel. O Marvel Pero, no podría. ¿y cómo hace Ah, Marvel para dejar, para no, vamos, para hacer que el personaje solamente sea de ellos, que nadie pueda hacer nada, sin perder los derechos, me refiero? ¿Qué hay que hacer? Es un tema tienen que llegar ya a un fuera acuerdo. del Sí. podcast, pero Es, digamos, es un tema, vamos a ver, no fue, está fuera, pero está adentro igual, sí. porque digamos, igual es bueno conocerlo. Vamos a ver, tienen que llegar a un acuerdo las dos, eh, digamos, en este caso, los herederos de Disco y Marvel, para ver quién se va a dejar los derechos. Los Uf. herederos de Disco quieren el 100% de los derechos Y ellos tienen cómo producir de Doctor series, Strange. películas, cómics. No Bueno, sé, cómics no, pero es que ¿verdad? digamos, no, podría, vamos a ver, en el momento en que se venzan Ujú, ujú. los derechos de Doctor Strange, pueden hacer cualquier producto, Oiga. libros, cómics, películas, programas de radio si quiere, lo que usted quiera, Oiga, no entendí, no puede sabía eso hacerlo. yo. Y bueno, en Marvel tiene Sí, que estarse moviendo Disney para desembolsar un montón de plata ya, eso no es de nosotros, hasta luego. Pero también exactamente. si ellos no firman, puede ser ahí la pelea, ¿verdad? Está interesante eso. Es, sí, exactamente. Digamos, en este momento por eso es que están corriendo y por eso es que creo que la película sale para el 2022, porque la película creo que no estaba para hacerla tan pronto.
Entiendo, Creo que entiendo. por ahí anda el asunto de las fechas de película para que sea en este 2022, para ellos Sí. todavía tener los derechos sobre el personaje y sobre la película, digamos, para poder tener rentabilidad Sí, que por cierto, sobre el mismo. la película se estrena el 5 o 6 de mayo. Buenísimo. Sí, si no me equivoco. Ujú. Ok, eso por ese lado. Retomando esto, Sí. vamos a ver, aunque el padre de Doctor Strange sea Steve Ditko, el personaje fue una inspiración o fue, vamos a ver, como decíamos en Moon Knight, Stanley dijo, "Mire, es que me encontré este personaje, hagamos uno parecido que me gustó mucho". Pues en este caso, eh, Muy buena voz de Stan Lee. sí, Stanley, Stanley era muy admirador de un programa radial que se daba en los años 50 sobre Shandu el Mago. Shandu el Mago era un programa radial de la época y víamos las aventuras de este mago llamado Shandu y principalmente era para resolver misterios tanto en la parte esta mística como en la parte de misterio y policial, ¿verdad? Ujú. De hecho, tenemos que ser claros. Doctor Strange tiene los matices tanto de la parte mágica, el misticismo, todo lo esotérico y lo metafísico, pero también tiene muchos elementos del género negro, género de misterio y policíaco y detectivesco, ¿verdad? Buenísimo, ok. Entonces, ahí también tenemos que ver eso. No se ha explotado o no se explotó tanto esto en la primera película, pero sí tenemos que tener esto en consideración, ¿verdad? Tanto es así que, por ejemplo, vemos que la primera aparición, este personaje, no lo mencioné, pero es un mafioso de Nueva York, ¿verdad? Entonces por ahí anda Doctor Strange es un también un mafioso. poco. No, el personaje este que va a consultar a Doctor Strange Ah, ok. por los Ah, ok. sueños que está teniendo Entiendo. es un mafioso, Ok, ¿verdad? ok. Perfecto. Sí, el que estaba manejando en este caso eso se llamaba Nightmare, ¿verdad? Que como lo estaba comentando y que él Oh, era el causante ujú. de todas estas pesadillas, exactamente, que estaba viviendo Strange en ese tiempo. Ya Exactamente. me siento un experto Pasaría. yo, con Gio ya me siento experto yo. Bueno, mae, qué dicho, que salva. Posteriormente vamos a tener lo que es la primera aparición del Barón Mordo, que más adelante vamos a indagar quién es el Barón Mordo, en el cómic de Strange Tales 111 y en el 112. Igual, 5 páginas de duración, nada más, historia complementaria del número 110 y 111. Y igualmente aquí ya los dos personajes están establecidos, el Barón Mordo como uno de los principales villanos de Doctor Strange y vamos a ver una trama sobre una lucha que van a tener ellos dos. Aquí es importante indicar que es hasta el Strange Tales 115 que vamos a ver el origen del Doctor Extraño, ¿verdad? Y con la grandiosa publicidad de que es un número especialísimo y de larga duración de 8 páginas. De 8. Bueno, vamos a tener el origen de Doctor Strange con 8 páginas. Ya no son 5, sino son 8. Y teniendo en cuenta que la primera página de la historia complementaria es ver la imagen del Doctor Extraño con el título y los autores y dibujantes. ¿Verdad? O sea, quiere decir que la página no me contiene absolutamente nada de historia. Ok. Pero eso quiere decir que en 7 páginas me definen al personaje. Aquí tengo que decirlo y es opinión personal. Para mí es uno de los orígenes mejor establecidos y mejor narrados en la historia de los cómics. Ok. Y Perfecto. apenas dura 7 páginas. ¿Verdad? Vean lo maravilloso que es Ditko, que en 7 páginas me define un origen del cual son pocas las cosas que han cambiado desde 1963 hasta la fecha. Estás diciendo que Vamos a. Stan Lee no lo hubiera hecho así, dice usted. Porque usted dice lo maravilloso que Eh, es. Estás tirándole flores a Ditko. es que sí, hay que tirarle flores a Ditko. Vamos a ver, yo siempre he dicho, la triada de Ditko, Kirby y Stan Lee, o sea, son geniales. O sea,
bendito el tiempo en que los juntó a los tres en un mismo momento y en un mismo espacio, o sea, son Exactamente, sí. geniales. De hecho, nada más como, hay algo gráfico, aquí les voy a colocar la gente, ¿verdad? Que quizás no ha visto las películas. Bueno, incluso el Nightmare no aparece en la primera Doctor Strange. Se creía que iba a aparecer en esta segunda. No lo sé. Pero esa es la imagen, al menos de. No es un cómic específico. Que por cierto me mandaste muchas imágenes, ¿verdad? Para ir colocando por ahí. Pero también estoy buscando. Y al menos en los cómics es el Nightmare. No sé si ahí estás viendo un monitor, You. O no. Mira, es que no estoy viendo imágenes, solo nos Ahora, estamos viendo usted y es yo. que va atrasado. Ahorita te aparece por ahí. Porque esa Okay. es la imagen de Nightmare, al menos en los cómics. Y también, como otra ayuda por ahí visual. Vamos a ver que ya me perdí. Bueno, aquí le voy a colocar también lo que es el Balón Mordo, que lo vimos interpretándolo. El nombre del actor, sinceramente, a mí no lo puedo pronunciar. O sea, se me enreda cómo se llama. ¿Se sabe? ¿Sí lo puede pronunciar? Sí. No. Ejiofor, el de apellido Ejiofor. A4, sí, pero es que no me sé el Sí. nombre, o sea, no puedo decir el nombre. Pero el balón No, mordo no, lo vimos y ahí está. Esa es al menos imagen en algunos de los cómics. ¿Está viendo por ahí imágenes, verdad? Supongo, ahora sí. No, no, tiene que, nada, no tiene estoy que, viendo nada. tiene que actualizarlo porque no me asuste. No, sí, yo aquí estoy viendo que sí. Bueno, y no sé. El punto es que ahí está el balón mordo, donde vemos que obviamente que ya el balón mordo tiene como otra. Bueno, ya lo va a contar Gio, no me voy a adelantar, pero tiene una historia interesante de cómo aparecen en los cómics, en la película también, y que también lo vamos a ver en esta secuela, ya incluso con Rastas y demás, en Doctor Strange. Pero el balón mordo pues se vuelve muy importante también dentro de los enemigos de Doctor Strange. Pero ahí nada más como alguna imagen, algo ya gráfico para que lo podamos entender mejor. Siga yo. Vamos, vamos a ver, yo no sé si vos estás presentando, como te digo, no sé. Estás presentando las portadas de los cómics que te mandé. No, lo que estoy Si vos presentando ves las portadas, ajá. Dígame, pero es que lo que tengo si, lo que estoy buscando es en Google rápidamente imágenes de eso, pero no estoy utilizando las imágenes que me enviaste. Conforme a las ok, imágenes que me enviaste, nada más ahí me decís, vaya hablando y yo voy colocándolas. ok, digamos, por ejemplo, ahí te pasé la portada del Strange Tales 110 y quien va a aparecer en la portada va a ser la Antorcha Humana, lo que estábamos hablando, del personaje, bueno, el cómic, la línea base era la Antorcha Humana, igual va a aparecer en el Strange Tales 115, en la imagen va a aparecer la Antorcha Humana, de hecho va a estar peleando contra Sandman, el enemigo de Spider-Man, para que veas Ajá. que digamos que era como te decía yo, una colección contenedor que se van metiendo varias historias de varias cosas y mezcla de personajes por ahí, ¿verdad? Entiendo. Ok, continuando con este origen escrito en 7 páginas nada más, vamos a Ujú. conocer a Stephen Strange, un neurocirujano de primer nivel. Aquí varía un poquito con la película, ¿verdad? Porque en la película vemos a un doctor de muy alto nivel, exactamente, pero lo vemos más como tipo Gregory House o el Doctor House, Ajá. que él es médico general porque atiende cualquier caso, opera personas, pero solo escoge casos interesantes. En este caso es un especialista y es un neurocirujano. Este Ok. neurocirujano va a tener un accidente de tránsito, un accidente automovilístico, el cual destruye sus manos por completo. Él entra, vamos a ver, él entra en un modo depresivo, digamos, por este destrozo de las manos que termina con todo su trabajo y con toda su fama ¿verdad? Y vemos que él empieza a buscar alguna solución a este problema y descubre que existe un mago o alguien misterioso y muy místico en la India que puede curar cualquier tipo de mal. Ok, eso sí Entonces, lo en vemos este en la caso, movie. exactamente, entonces, en este caso él viaja a ese lugar, ¿verdad? En el lejano oriente, aquí tenemos que indicar, y yo siempre hago el contexto histórico, en los 60, a nivel de cultura pop, estaba muy en boga la parte del el misticismo, el lejano oriente, ¿verdad? Ya había muchos cómics y muchas series que tenían
digamos, este tipo de temáticas, entonces aquí se aprovecha un poco y entonces, bueno, va y viaja hasta el lejano oriente, específicamente una región alejada en la India, y descubre a un anciano, que de hecho le dicen el anciano. The ¿Qué Ancient pasa One. acá? Exactamente. Y aquí tenemos que decirlo, si era una persona muy longeva y era un hombre en ese momento. En la película vemos que hacen un cambio que, de hecho, para mí no me molesta ese cambio, de hecho me parece muy buen cambio. Me gusta mucho que sea esta actriz. Tilda Swinton. Tilda Swinton. Exacto. Papi, yo estoy en todas aquí. Sí, sí. Usted la parte de las películas, perfecto, Sí, sí, madre, sí sí, sí. Ah, ma, está diciendo que yo los cómics no sé nada, ma. Ve qué No, 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 bárbaro, no, ma. Ve qué no, bárbaro. para nada, para nada. No, no, no. Y de hecho, la actriz sí hacen ese cambio que en el tema del cosplay lo dirían un gender bender o gender bend. Ah, ya quise jugar de que sabe todo, pero se me olvidó cómo lo dicen. El punto es que cambia de sexo el personaje de los cómics a la película. Y tengo que decir que lo hace muy bien. La actriz lo hace muy bien. Sí. Y aparte de eso, tenemos que ver que las características físicas de Tilda Swinton, al ser tan antropomórficas, calza muy, 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 muy bien. Ujú. Bueno, en este caso, ¿qué pasa? Que el anciano o de Ancient One eh, le va a decir que él no va a curar absolutamente nada porque él lo que está interesado es enseñar las artes místicas, Mm. ¿verdad? ¿Qué pasa? Que Stephen Strange, al ser un hombre de ciencia, no cree en cuestiones de magia y demás. Ujú. Estando en las instalaciones de este complejo que tiene de Ancient One, se topa con cierto personaje que se llama el Barón Mordo y descubre que el Barón Mordo lo que está haciendo es algún tipo de plan para derrocar a The Ancient One y obtener todo su poder, ¿verdad? ¿Qué pasa acá? Que cuando lo descubre, quiere avisarle al anciano, Stephen Strange le quiere avisar al anciano, pero el varón Mordo de algún modo hace un hechizo y lo deja paralizado. Entonces no puede ni siquiera moverse ni nada para poder avisarlo. Es ahí donde entra en conciencia de que sí existe algo más, ¿verdad? Que existe algo más en el mundo parte de la ciencia, ¿verdad? Entonces ya ve que hay componente mágico realmente y empieza a creer en él. ¿Qué pasa? Que se descubre también que los planes del varón Mordo no fructifican debido a que el anciano ya sabía todos los propósitos que tenía el varón Mordo desde hacía mucho tiempo. Tanto es así que el anciano aceptó al varón Mordo dentro de sus instalaciones y, y ¿cómo es que se llama? Y lo tiene ahí cerca, digamos, para poder controlarlo y para poder así frenar todos los planes que tiene el varón Mordo. ¿Qué pasa? Que al ver esto, Stephen Strange ya se siente atraído y se siente interesado por aprender la magia. Ujú. Y aparte de eso, el anciano le comenta que desde hace tiempo él lo viene siguiendo debido a que él tiene cierto potencial hacia la magia, ¿verdad? Entonces, más o menos, esto es lo que nos narra ese origen, como te digo, con una maravillosa extensión de 8 páginas, ¿verdad? Eso Nunca lo. antes visto. Sí. ¿Y quién lo hizo? ¿Y quién lo hizo? Steve Steve Ditko. Ditko. No, me gusta mucho y que en 8 páginas se explique el origen, ¿verdad? Como usted está hablando de un origen muy bien explicado, a lo que entiendo que usted me dice, bien hecho, bien, en simples 8 páginas, Steve Ditko pudo mostrar el origen de Doctor Strange, que muy similar, creo que al pie de la letra de lo que vimos en la movie, los que han visto la película, y de cómo nace Doctor Strange en este caso, la aparición del anciano y bueno, las intenciones del varón Mordo
y bueno, cómo nace, en este caso, el personaje. Y muy interesante. Y eso tiene que ver también con lo que hablábamos la vez pasada, ¿verdad? De que cuando Moon Knight, por ejemplo, que es el personaje que hablamos la vez pasada, que aparece en una historia aparte, no como Moon Knight como tal, sino que aparte, y lo mandan para cazar al lobo, ¿era? ¿Verdad? ¿El lobo? Al hombre lobo, El hombre lobo, exactamente. exactamente, y todo el asunto. Y luego, tanta popularidad del personaje, y llega a tener su cómic ya bajo su nombre Moon Knight. Y en este caso, Doctor Strange, la pregunta es, igual, ¿alcanzó tal nivel de fama, de importancia en los lectores, para que Marvel decidiera llevar el personaje ya con su propio nombre, mostrar su origen, tomarse la molestia de mostrar su origen y pues hasta la fecha? Tiene que ver también eso con la fama e importancia que tomó. Vamos a ver, para el tiempo en que estamos hablando, el personaje o la línea Strange Tales no fue un superventas como sí lo podría haber sido en ese momento los Cuatro Fantásticos o Spider-Man. Okay. No fue un superventas y se mantuvo el título Strange Tale hasta el 169 de la numeración. Bueno, hasta el 168, perdón. En el 169 cambia el nombre a Doctor Strange. O sea, Uh-huh. el primer cómic que se publica bajo el nombre de Doctor Strange fue el 169, manteniendo, digamos, lo que era la numeración del anterior título. Y la serie es cancelada de manera abrupta en el 183, ¿verdad? En ese momento es cancelada. Aquí hay también que indicar que en el 146 Steve Ditko deja de escribir Doctor Strange y no solo deja la colección, sino que deja Marvel Comics de una manera bastante conflictiva, ¿verdad? Ajá, por los problemas que tuvieron. Con, con Stan Lee, exactamente. Ahí es donde empiezan los rumores sobre todos los pleitos que tuvo Stan Lee con Ditko, principalmente en lo que era todo lo que era la escritura y dibujo de Spider-Man, ¿verdad? Uh-huh, Que es uh-huh. principalmente lo que el mayor conflicto que tuvo Stan Lee y Ditko. Bueno, en este cómic también, digamos, en lo que fue el origen, ya empezamos a ver lo que es esa lucha contra el reflejo oscuro del Doctor Strange, ¿verdad? El Barón Mordo es prácticamente la personificación de Doctor Strange, pero a nivel contrario, digamos, magia oscura, Uh-huh. ¿verdad? Que creo que sí es importante indicarlo en ese punto, ya acá, viendo, ¿verdad? El origen tanto del Doctor Strange como digamos, el primer conflicto que tuvieron ellos como personajes, porque recordemos que el Barón Mordo, y como lo dijimos anteriormente, apareció por primera vez en Strange Tales 111 y Strange Tales 112. Otra cosa es que ya aquí Steve Ditko empieza a montar todo ese ambiente que tiene psicodélico el Doctor Strange. Tanto es así que, ¿verdad? que vamos a ver, se volvió muy popular en el movimiento hippie y entre el ambiente universitario de la época, ¿verdad? Eran el principal target o grupo que lo estaba leyendo eran el movimiento hippie y los universitarios de la época. Y eso, bueno, no quiero profundizar, pero ¿por qué habrá sido? ¿Por qué llamaba la atención por ese grupo? ¿Les gustaba ese tipo de Digamos, misticismo? De... por la psicodelia que había, Ajá. digamos, porque tenía muchos elementos psicodélicos, muchos colores, Uh-huh, uh-huh. palabras rimbombantes, digamos, el Doctor Strange siempre cuando hacía los conjuros, tenían esas palabras rimbombantes. Se llegó al punto en que mucha gente empezó a buscar relaciones de las palabras que decía o los conjuros que decía el Doctor Strange, pero después supimos en declaraciones que tuvo Stanley que los diálogos que se hacían eran completamente inventados y palabras Uh-huh, uh-huh. completamente inventadas, digamos, no tenían relación con ningún esoterismo o budismo
o cuestiones hindúes que anduvieran por ahí, sino que eran palabras completamente inventadas. Otro punto acá Ujú. es que Steve Ditko sí tomó mucha referencia de lo que era el terror cósmico de H.P. Lovecraft, ¿verdad? El escritor de terror de inicios del siglo pasado. Eh, él mismo que creó lo que fue el Cthulhu y todo lo que es el terror cósmico que vemos, o que nos hace representar que hay poderes mucho más grandes y criaturas y entes mucho más grandes y complejos que en nuestro plano o que el ser humano, y que realmente para poder comprenderlos casi que entraríamos en la locura extrema, porque para la mente humana es imposible entender la existencia de estos seres y digamos y su propósito de existencia, ¿verdad? Ok. Entonces por eso es que vienen apareciendo palabras como Shignagurath y Hogoth y, ¿verdad? Nombres así que son básicamente nombres inspirados en la cultura o el mundo creado por H.P. Lovecraft. Perfecto, perfecto. De hecho, buenísimo conocer el origen del personaje dentro de los cómics. Vemos que la película también se basa mucho de eso, saber el Doctor Strange y ya establecido Doctor Strange. Ahora, para ir quizás, bueno, no sé si tienes algo más que decir, no te quiero apresurar, nada más a ver si avanzamos ya a la parte de poderes y personajes dentro del universo de Strange, ¿verdad? Ujú. Vamos a ver, el Doctor Strange como tal no tiene poderes. ¿Cómo que Hay que no? ser, no El tiene hechicero poderes. supremo. Vamos a ver, y ahí es a donde voy a ir con lo del hechicero supremo, ¿verdad? Ok. Imagínense que es como un Tony Stark que sin la armadura no Ujú, sería, no sería un superhéroe. ujú. En este caso, con todos los objetos y gadgets que tiene, bueno, gadgets no, sino con todos los alimentos que tiene el Doctor Strange, hace que sea Ah, el buenísimo. hechicero supremo, De hecho, ¿verdad? eso es bueno entenderlo, Steve, perdón porque que me meta por ahí, pero es bueno entenderlo, porque sí, de hecho a veces decimos, es que Iron Man, y la armadura, no sé qué, y lo otro, pero sí, sí es bueno decir eso de que Doctor Strange, y tiene su lógica, según lo que usted comenta, pues no lo he visto yo de esa manera, y él sin todo lo que se pone, sin todo lo que usa, y ya vas a hablar del ojo, de Agamotto y todo el asunto, todo esto, y él no tiene poderes en sí, digamos, no es que se quita todo y ¿No? ya tiene la magia, sino que ocupa todos estos instrumentos, digámoslo así, para poder hacer toda la magia. Muy interesante. Vamos a ver, entendamos que él es una persona súper inteligente Ujú, y que por todo su tiempo que ha estado investigando y leyendo sobre el misticismo, obviamente ha aprendido un montón de cosas, pero en per se él no tiene ningún tipo de poder, ujú, ¿verdad? Puede tener conocimiento. Vamos a ver, en el cómic llega un punto de que es que el Doctor Strange acaba de invocar el conjuro de la página no sé qué de tal libro y ¡pum! Y ya lo sacó. Ok, volvemos, ¿verdad? Por todo ujú, el conocimiento que tiene. Ahora sí, dentro de los artefactos que él tiene estaría lo que es el ojo de Agamotto, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho, aparece desde el primer número donde aparece el Doctor Strange, el cual es el objeto de mayor poder que tiene el Doctor Strange. Es capaz de detectar lo real de las ilusiones y también las mentiras. Y aparte de eso, el ojo de Agamotto es el guía del Doctor Strange. Aquí hay que hacer la salvedad y es diferencia con respecto a la película. El ojo de Agamotto no es ninguna piedra o gema del infinito, ujú, ujú, ¿verdad? ujú. Es un artículo místico y mágico completamente diferente a una Que, piedra del infinito que ujú. es de la parte cósmica o del sector cósmico de Marvel. Que de hecho la película si se ve donde tenés el aparato y dentro va la gema, ¿verdad? En la película lo explican de esa manera por la importancia que le quieren dar a las gemas del infinito. Pero de hecho aquí estoy poniendo la imagen de lo que es el ojo de Agamotto, que ya lo estoy colocando para que lo vean. Y que me enviaste, ese realmente el cómic, ¿verdad? Pues, obviamente. Que es el aparato Exactamente. completo, no que tiene la gema como explica Gio. Perfecto.
Otro artefacto que apareció en la película y que obviamente es de gran importancia para Doctor Strange es el orbe de Agamotto, que básicamente lo que viene a hacer es hacer un tipo de detector de energía y de movimientos mágicos dentro de nuestro plano Ujú. o en la realidad. Y se podría asimilar a lo que es Cerebro dentro de el universo de los X-Men, ¿verdad? Que Charles Xavier se pone a Cerebro para detectar mutantes. En este caso, el Doctor Extraño lo que hace es consultar el orbe de Agamotto para detectar movimientos mágicos o de algún ente de otro plano dentro Ujú. de nuestro plano. Algo nada más que quiero preguntar. Perdón si profundizo mucho, ¿verdad? Te voy a meter en problemas aquí. Pero según lo que estuve yo investigando, el de lo que es el ojo de Agamotto, bueno, el ojo de Agamotto y el hombre de Agamotto son dos totalmente diferentes, ¿verdad? Pero en este caso, el ojo de Agamotto que encierra el poder del primer hechicero supremo. ¿A Ujú. qué se refiere eso? O sea, el poder del que lo porta o hubo un hechicero supremo, ¿verdad? Antes de Strange y tiene el poder de este hechicero. No sé si me puedo Vamos a explicar. ver, el ojo de Agamotto lo que tiene es el poder de ese primer hechicero que existió. El primer hechicero Ok, supremo que estuvo en este plano ok. se llamó Agamotto. Ahí Ahora sí, está. eso me ayuda a meterme, aunque no es un artefacto, sí es importante indicarlo, que son los Vishanti. Los Vishanti es una trinidad mística y ancestral, ¿verdad? Ujú. Que es, esta trinidad le otorga el poder al Doctor Strange, ¿verdad? Buenísimo. Él a través de los objetos, porque existen los objetos Vishanti, digamos, ya sabemos que el ojo de Agamotto y el orbe de Agamotto son objetos Vishanti. Bueno, no lo sabemos, ahora se los voy a decir por qué. Bueno, estos dos son elementos u objetos Vishanti y también el Doctor Extraño puede invocar los espíritus de estos Vishanti. Esta trinidad está compuesta por Agamotto, por Oshtu y por Hogoth. De hecho, te facilité una imagen Ajá. de los Vishanti. Hogoth es un ente que tiene apariencia de tigre. Oshtu tiene apariencia femenina y Agamotto es el que tiene apariencia masculina, digamos. Pero como Ok, vemos, aquí, estas tres entidades ancestrales son básicamente la fuente de poder de el Doctor Strange. aquí lo voy a mostrar. De hecho, ahí lo estoy mostrando. De hecho, la imagen está en los tres. ¿Puedes repetir cuáles son cada uno? Por favor. Agamotto es aquel el que tiene la figura masculina. Ujú, ok. Oshtu, que es la que tiene la figura como femenina. Ujú. Y Hogoth, que es el que tiene la apariencia de tigre. Los tres dan el poder al ojo de Gamoto y al orbe. No, vamos a ver, el orbe de Agamotto y el ojo de Agamotto, quien les da el poder es Agamotto, el espíritu de Agamotto, y habrá otros objetos dentro de la galería de objetos del Doctor Strange que él les va a dar el poder Hogoth y Oshtu. Y como les digo, Doctor Strange puede también invocar los espíritus de estas tres entidades Entiendo, Vishanti. entiendo. Ok, perfecto. Después vendría lo que es el libro Vishanti. Necesitaba primero decir qué son los Vishanti para poder decir qué es el libro Vishanti. El libro Vishanti básicamente es el libro de conjuros de cualquier mago. Ustedes han visto el típico libro gordote con todos los hechizos. Ujú. Ese es el libro Vishanti. Como contraparte para la magia oscura existe otro libro que se llama el Darkhold. Y el Darkhold es básicamente un libro solamente de magia negra y lo podemos relacionar, y de hecho está casi que inspirado en el Necronomicon que sale en la obra literaria de H.P. Lovecraft, ¿verdad? Entonces, pues me vas a ver teniendo mucha referencia o mencionando muchas veces lo que es Ujú. H.P. Lovecraft, Sí, ¿verdad? ok. O- Otro de los objetos que tendríamos por ahí sería la capa de levitación, que lo vemos también en la película. Y básicamente esta lo que hace es ayudar al Doctor Strange a volar en este plano, en nuestro plano,
¿verdad? El Doctor Strange podría usar cualquier tipo de conjuro para volar, pero no, lo que utiliza es esta capa de levitación. Y aparte de eso, su otra utilidad es que es una barrera contra ataques mágicos. Y también ella tiene como su vida propia, digámoslo así, ¿verdad? Fuera de estar sobre Strange. En la película sí. En los cómics no. No. Ah, ok, ves, es que ve, culpo a Kevin Feige. Vamos a ver, el problema es que Sí, no, hicieron un ya. Es, trasunto de la alfombra de Aladdin con la capa de levitación en la película. lo que me gustó fue el silencio que usted tuvo y que en la película en la película sí, en los cómics eso no existe. En Porque los cómics no, eso no se ve existe. la No, vida no. propia y hasta defiende a Strange. Lo vimos en la última película de Spider-Man donde ella va y lucha y todo. Entonces en los cómics eso no existe. Kevin Feige, muy mal. Bueno, sí, el alivio cómico y demás. Bueno, vamos a ver. Otro, aunque no es un artefacto como tal, pero sí es, vamos a ver, es un elemento importante dentro de toda la historia del Doctor Strange, Ujú. que es el Sanctum Sanctorum, Ajá. que es la casa del Doctor Strange, la cual está ubicada en el 117A de Baker Street en Nueva York. Sí, Nueva York tiene un Baker Street y sí, existe el 117A. Es una dirección real y es una dirección cercana a un departamento que estuvo alquilando o en el que estuvo viviendo uno de los artistas del Doctor Strange. Tiene Mm. las mismas características que la casa real. Vamos a ver, es una casa de estilo victoriano, eso, con sus torretas, techos muy puntiagudos y esas casas que ve uno como digamos en películas de terror y demás. Ujú, ujú, ujú. ¿Verdad? Es la casa del típico mago, tiene una cámara de meditación, tiene su propia biblioteca, tiene su museo de objetos mágicos, objetos misteriosos y objetos peligrosos que ha recolectado el Doctor Strange dentro de sus múltiples misiones, y aparte de eso tiene una cantidad exorbitante de portales hacia otras dimensiones. Aquí también es importante indicar que fue casa o sede de los defensores o los defenders cuando el Doctor Strange fue líder de este grupo. Y como lo dije en la introducción de este capítulo, también fue guarida o el lugar de casa de seguridad para los New Avengers en la etapa de Brian Michael Bendis dentro de este supergrupo. Ahora sí, y aquí es lo importante y lo que decíamos de que por qué Steve Strange no tiene poderes como tal. Todos estos objetos que acabamos de mencionar son asignados al hechicero supremo. Hasta el Sanctum Sanctorum es asignado al hechicero supremo. O sea, son el símbolo de quién es como tal, ¿verdad? Ujú. Que es el hechicero supremo, el defensor de nuestra dimensión contra todas las dimensiones mágicas y contra todas las amenazas místicas. Propiamente el Santo Entonces, Santorum es la casa, únicamente donde habita Doctor Strange, pero no tiene como algo importancia, digamos, dentro de la magia en sí. No sé si me voy a explicar, se va a entender. Solamente la habitación. O es un lugar donde se enseña magia, donde se aprende magia, donde se estudia magia. vamos a ver, es el lugar donde habita el hechicero supremo. Ujú, Tendrá su biblioteca con el montón de libros de conjuros. ujú, De hecho, el orbe de Agamotto y digamos lo que es el libro de Stello Vishanti va a ujú, estar dentro de la casa, ¿verdad? ujú. Ok. Y aparte de eso tiene todo el mundo para acceder a los diferentes, vamos a ver, o portales para poder acceder a las diferentes dimensiones, Entiendo. ¿verdad? O planos. Ok. Entonces, digamos, más o menos eso sería lo que podría decir yo, la lista de poderes o los artefactos que le dan los poderes a Stephen Strange. Que de hecho también, nada más como para agregar algunos temas, ¿verdad? Porque obviamente nos habló del ojo de Agamotto, el orbe de Agamotto, la capa de levitación, además también de que, bueno, es poderoso en magia y en ocultismo, Doctor Strange, un poderoso hechicero, crea ilusiones también, puede proyectar energía, toma el control de otros cuerpos,
tiene telepatía, telequinesis, y también tiene contacto con otras entidades, y también el tema de que toma la energía de Eternity. No sé si puedes explicar un poco de eso. Vamos a ver, ok, sí, todo lo que hablabas tiene toda la razón y es parte de lo que hablábamos de que todo viene del libro Vishanti con Ujú, todos sus conjuros, ¿verdad? ujú, Él lanza el conjuro de levitación, digamos, por ejemplo, o tiene un conjuro específico para poder apoderarse de los cuerpos. Digamos, uno de los personajes que más veces se ha metido Steve Strange a su mente es Hulk y el Doctor Banner, por ejemplo. ah, En otro ok, momento también fue el Ghost Rider, no Johnny Blaze, sino el espíritu de venganza, ¿verdad? ujú. La calavera con llamas. Él también se metió en la mente de ese Oiga. personaje, por ejemplo. Entonces se hubiera Vamos metido en la mente para de Thanos y ya hubiera acabado hace rato las películas. exactamente. Sí, básicamente. Ok. Con respecto a Eternity, Eternity es un ente que de hecho fue creado por Steve Ditko y es un personaje que posteriormente saldrá en toda la parte cósmica de Marvel y es esta figura como femenina, que se ve una silueta femenina que es negra y que tiene estrellitas, digamos, que vos ves y es una imagen femenina, pero que lo que refleja es, digamos, por decirlo así, el espacio. Ujú, Es un ente, es un ente cósmico y en el cual el Doctor Strange tiene, vamos a ver, cierto nivel de contacto con él cercano y que puede ser posible que, vamos a ver, controlarlo, invocarlo y demás. Este personaje, este ente, tiene una saga específica dentro de Stranger Tales que va del 134 hasta el 141. Volvemos, ¿verdad? En cómics de 5 páginas o en historias complementarias de ese cómic que solo son 5 páginas, ¿verdad? Pero ahí es donde está apareciendo, ahí es donde aparecería Eternity, ok, ¿verdad? perfecto, Que buenísimo. era que era una de las lecturas recomendadas que traía, pero no, perfecto que lo sacáramos desde ya. Ok, es que yo me adelanto, yo me adelanto mucho. Ok, ahí ya hemos hablado de la introducción del personaje como tal, también la primera aparición, los poderes, ahí hemos hablado también de varios personajes. De hecho, me gustó mucho el tema de los Bianchi, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Los Los Vishanti, De Bianchi, Vishanti. Vishanti, y que son estos tres entes, ¿verdad? Que le dan fuerza o poderes a Strange, ¿es así? Exactamente, es prácticamente la fuente de poder Ajá, de Stephen perfecto. Strange. Y también, bueno, yo creo que igual, hemos hablado de mucha información. Yo creo que son muchas horas lo que puede sacar uno de Doctor Strange o de cualquier personaje. Pero hemos dado mucha información referente a Doctor Strange. Eh, También, bueno, no hemos hablado de sus intereses amorosos, entre otras cosas, pero creo que también la gente que ha visto la movie lo han visto. Y bueno, también lo que viene para las películas, también, bueno, el tema de las películas y todo, bueno, Marvel está haciendo también lo que quiere en muchas ocasiones. No se está, o sea, se está basando en el personaje del cómic, pero no en el cómic como tal. Ahora vemos, bueno, obviamente no sé qué tanto se han unido Doctor Strange con Scarlet Witch, el tema del multiverso, como cuánto se ha visto con Doctor Strange, o si es algo nuevo probablemente en las películas, pero vamos a ver mucho de eso y el Darkhold también siendo utilizado por la misma Scarlet Witch, y bueno, todo esto que quizás sí está en los cómics, quizás no, el que lo sabes es Gio, pero sí, a menos dar un poco de información, de introducción del personaje propiamente para conocer quién es. Y después, obviamente, por eso es que vamos a la parte de el recorrido lectorial y las lecturas, para que si usted quiere, ya sabiendo quién es Doctor Strange, pueda leer, aprender más de él, tanto lo que vemos en las películas, como también, pues ya historias que los cómics mismos nos cuentan, ¿verdad? O sea, antes de entrar a eso, quisiera también mencionar un poco sobre algunos otros personajes. Perfecto. ¿Verdad? No hemos hablado mucho de Wong. Wong Wong, en la película como cierto. tal vimos que era uno de los discípulos de Ancient One, uno de los estudiantes de Ancient One. Tanto Ujú. es así que es el bibliotecario del lugar donde están, que en este momento se me va el nombre, pero que en el cómic lo que realmente es el ayudante y mayordomo del Doctor Strange. De hecho, lo que es el guardián del Sanctum Sanctorum. Él no tiene conocimiento mágico, sino lo que tiene es conocimiento en artes marciales. A mí me parece que es un personaje bastante desaprovechado en los cómics. Ujú. Él podría dar mucho más de sí, aún sin tener el conocimiento mágico, pero bueno, ahí está.
El otro personaje que ya habíamos hablado es el anciano. El anciano es este ente misterioso de muchos años. Tenemos que ponerle un nombre. El nombre de él es Yao dentro de los cómics. Y tiene una sabiduría mágica acumulada de muchísimos, muchísimos años. Tanto es así que Yao muere en algún momento dentro de los cómics, pero él se mantiene en la colección o se mantiene dentro del canon del Doctor Strange como un ente espiritual. Digamos que el Doctor Strange lo puede convocar en cualquier momento, ¿verdad? Vean al anciano o a Yao como el hombre sabio que llega al Doctor Strange y dice, mira, es que tengo tal problema, voy a hacer esto y esto otro, ¿voy bien? Sí, vas bien. O le dice, no, no, mira, ¿te acordás de X conjuro? Pues puedes aplicarlo en este Ok. caso, o tenés que aplicar esto otro, ¿verdad? Es ese anciano o esa sabiduría o ese guía o Ese ese guía. faro que tiene el Doctor Strange durante toda su vida. Otro personaje importante, y este es prácticamente el principal interés romántico del Doctor Strange, que es Clea. Clea es una hechicera que aparece en el en Strange Tales 123. Ella es una hechicera de otra dimensión, pero tiene apariencia humana. Y aquí sí tenemos que decir que ella se encuentra emparentada o es pariente o tiene lazos familiares con Dormammu, ¿verdad? Ah, ok, que es uno de los villanos importantes Ajá, de Strange. efectivamente. Ujú. Digamos, este villano, bueno, este villano, este personaje de Clea lleva años sin aparecer. Desde los 80 más o menos no aparece, donde ella en un momento se va para otra dimensión o la dimensión de ella a pelear contra los entes malignos o la magia, perdón, la magia negra para poder salvar su dimensión. Aquí es importante también indicar que Clea es de gran ayuda tanto en hechizos como para poder trasladarse entre dimensiones eh, al Doctor Strange, ¿verdad? Entonces, digamos, Clea tiene ese papel fundamental como ayudante o compañera de luchas y como ayuda para el traslado entre dimensiones por parte del Doctor Strange. Aquí es importante indicar también, ¿verdad?, que este personaje es un personaje que podríamos decir revolucionario en cierto modo, porque al Doctor Strange le pudieron poner un interés romántico como en cualquier otro cómic, que es con mi identidad secreta y una mujer que esté ahí prácticamente como adorno, como compañía muy secundaria. No, este personaje es muy protagónico a lo largo de la historia editorial del Doctor Strange y de gran ayuda en las dos principales y más importantes misiones o luchas que ha tenido el Doctor Strange, ¿verdad? Yo. Dentro de los villanos, Ajá, no, siga, siga. ok, dentro de los enemigos dijimos que Nightmare o Pesadilla, ¿verdad? Que es el primer enemigo que tiene el Doctor Strange. Él tiene un mundo de pesadillas, él lo domina, él prácticamente es el amo y señor del mundo de pesadillas. Y es un personaje con el que tiene recurrentes peleas. Y vimos que desde el primer número que es un personaje que ya era conocido por el Doctor Strange y que ya tienen su historia de luchas de muchísimos años. El personaje más importante o villano más importante casi que podríamos decir que es Dormammu. Dormammu es de esos personajes que yo digo que tiene esa influencia Lovecraftiana, tanto es así con el nombre como con la apariencia, esa cabeza en llamas y demás, que es el amo y señor de una dimensión oscura. Y esta dimensión oscura tiene una legión de seres que no tiene cerebro o no tiene mente propia, o sea, prácticamente él es la mente colmena de este lugar y está bajo las órdenes de Dormammu como tal. Su primera aparición, o la primera aparición de Dormammu es en el Strange Tales 126. ¿Eso qué quiere decir? Clea aparece en el 123 y Dormammu aparece en el 126, ¿verdad? Ese arco nos va a introducir a Clea y después nos va a decir en el 126 que son familia, ¿verdad? Que tienen Ujú. lazos familiares. Dentro de los grandes logros que ha tenido Dormammu es que ha destruido nuestra realidad, ¿verdad? Ok.
Y el otro villano, que es el Barón Mordo, que ya hablamos de él, él no se llama Barón, ¿verdad? Sino que se llama Carl Mordo, y es un nigromante. Es un hechicero oscuro que tiene, como decimos, es el reflejo oscuro del Doctor Strange. Tienen poderes o capacidades mágicas sumamente similares al Doctor Strange. Y en las posteriores actualizaciones del origen del Doctor Extraño, ¿verdad? Como podría serla en el 2015 o inicios de los 2000, perdón, no en el 2015, sino inicios de los 2000, 2005, 2000 y un poquito, vemos que el Barón Mordo, desde mucho tiempo antes, cuando Stephen Strange era niño, él lo estaba atacando con magia, debido a que él captaba dentro de Stephen Strange un gran poder en la magia. Uh-huh. Entonces, básicamente esos son los principales villanos y los principales aliados que tendría el Doctor Strange. Lo que hablábamos fuera de micrófonos, el gamer y yo, es que vamos a ver, en la película tal vez pueda aparecer ¿cómo era que se llamaba? Shogoth, ¿verdad? Como villano. Shuma Gorath era. Es que no, sí, Shigna Gurath, que Shigna Gurath, volvemos, es un nombre de una entidad Lovecraftiana, ¿verdad? Es un demonio Lovecraftiano, como todo demonio Lovecraftiano, con múltiples tentáculos. Vamos a ver, es lo mismo que hemos visto en el What If, ¿verdad? Esos demonios llenos de tentáculos que son muy Lovecraftianos. Puede aparecer ahí. Este personaje, aparte de ser de la cultura Lovecraftiana, ya ha aparecido en la historia editorial de Marvel dentro de la colección de Conan, cuando Conan al puro inicio era parte de la editorial Marvel. Por ahí de los 60-70 fue un villano que fue retomado por el guionista y el artista de esa época para digamos su etapa. Y esta etapa fue, como les digo yo, entre los finales de los 70 e inicios de los 80, donde es una etapa que tiene muchísima más carga de terror cósmico, ¿verdad? Y es aquí donde aparece por primera vez este villano, que parece ser, y todo indica que podríamos encontrarlo dentro de la película. De hecho, sí, ahí, bueno, a ver, ¿por qué hablas de parece ser? En el trailer lo vimos, evidentemente, ¿verdad? Ese es el mismo personaje. Bueno, le cuento, yo no veo trailers, entonces no sé. No, yo tampoco veo trailers, pero es que estuve viendo el Super Bowl y toda la información, y aparte el trailer que había lanzado, y es una de las películas que más me llama la atención este año, más que todo por su oscuridad como tal, y lo que puede producir el universo Marvel, y bueno, hay mucha maldad en sí, entonces me llama mucho la atención, y pues vi el trailer, y obviamente pues Shuma Gorath, ¿cómo es? Shuma Gorath, ¿cómo es? Sí, Shuma Gorath. Ajá, y aparece. Lo que había escuchado yo era el tema del nombre. No sé por qué hay polémica con el nombre, que hay otra franquicia que tiene como el nombre de él, y pues por temas de derechos y demás no se puede utilizar. Sí quedó mal con esa información, pero te la digo aquí mismo. Bueno, te la digo si aquí la mismo. tiene, el problema es que el nombre Shigna Gurath es de un personaje creado por H.P. Lovecraft como tal. Vamos a ver, es como que yo no le puedo poner a nadie Cthulhu, o yo no puedo usar el nombre Cthulhu, porque Cthulhu es uno de los monstruos principales de la obra de Lovecraft, ¿verdad? O los perros del Tíndalo, yo no puedo usar el nombre Perros del Tíndalo o Dago, por ejemplo, porque son demonios de la mitología creada por H.P. Lovecraft, y como tal son marcas registradas, no las puedo usar. Entonces pasa exactamente lo mismo acá. En el cómic sí los usan, vamos a ver, y siempre se ha hecho referencia a H.P. Lovecraft en un montón de cosas, pero como tal en la película no se puede usar. Entiendo. Por la licencia. Entonces, en este caso el nombre que llevaría es Gargantos. Ok. Y eso en español lo estuve leyendo, y que en este nombre el nombre que llevaría es Gargantos, en este caso.
Ese no Pero tiene nada que sí, ver con los cómics, ¿no? Ese nombre no está en los cómics, nada que ver. no, nada que ver. Ok, porque aquí dice la información que dice Chuma Gorat y que respondería al nombre de Gargantos. Bueno, y que ahí dice que es otra criatura de los cómics de aspecto diferente y asociada a otros personajes. Pero bueno, es parte de la información y bueno, hubiera investigado más sobre eso, pero bueno, con la información que me da Gio, excelente, y creo que sí, en ese caso, por esa razón, cambiaría su nombre. Pero hay que ver la Exactamente. Sí. película. Sí, como te digo, fue usado hasta para cómics de Conan, ¿verdad? Digamos, Conan tiene que pelear con Shin Nagurat, por Ujú, ejemplo. ujú. Pero, Perfecto. pero Pero que Kevin Feige vamos haga a lo que ver. quiera, dice Gio. Es que en ese caso póngale el nombre que quiera, la Sí, verdad. sí, sí, sí. Ok, No vamos a hacer más. Bueno, lo del repaso editorial. claro, buenísimo. Creo que por tiempo deberíamos hacerlo un poco rápido, ¿verdad? Eh, Vamos a ver, para mí, y aquí voy de una vez con lo de las lecturas recomendadas. Para mí, lo primero que se debería leer es el Strange Tales, el del 110 hasta el 183, ¿verdad? Que es esa primera etapa. Si ustedes se ponen muy selectivos y dicen es que no me quiero leer esos cómics que son tan viejos de los años 60, ¿qué me recomienda para leer? Ok, les recomiendo para leer específicamente el Strange Tales 110, el Strange Tales 111, el 112. En el 114 el Doctor Strange no aparece como historia complementaria, entonces ese se lo pueden brincar. El origen del Doctor Strange, que es en el 115, y la saga de la eternidad o la saga de Eternity, que va del 134 al 141. Toda esta etapa fue escrita por Steve Ditko y dibujada obviamente por él mismo. Y como les digo yo, Ditko termina de escribir Doctor Strange en esta primera etapa en el 146, ¿verdad? Después va a ser Eso, retomado por qué año es eso? 63-64. Ok, ok, perfecto. Aquí, después de esta etapa, en el 146, ya empiezan a retomar otros artistas que lo que empiezan a hacer es imitar el estilo de Ditko. ¿Qué pasa? Que no pega ni con cola, ¿verdad? Llegan y en ese momento Stan Lee viendo cómo rescata el personaje, se lo da a Roy Thomas. Roy Thomas en esa época era el niño mimado de, de Stan Lee, entonces era un autor que le daba mucha pelota. Le da el personaje y como tal le da vamos a ver, cierto sello propio al personaje. Ujú. Entonces él llega a partir del 161, ¿verdad? Y llega hasta el 183. ¿Qué pasa en el 183? Por ventas, el cómic es cancelado y de manera abrupta queda abierto completamente. ¿Qué pasa? Que Marvel no le gusta tener ese tipo de problemas de historias inconclusas. Y Roy Thomas, para esa misma época, estaba escribiendo Avengers, Namor, Hulk y Strange Tales. Esos cuatro cómics los estaba escribiendo él. Y como solución se le ocurrió agarrar y escribir en Namor 22 la continuación de la historia del Doctor Strange 183, ¿verdad? Y darle su final a esta historia en el Hulk 121. Entonces tuvo ese tipo de crossover al puro final el Doctor Strange para poder culminar esa primera etapa por completo. ¿Qué pasa acá? Acá a Roy Thomas le gustó tanto la idea de mezclarlo con estos personajes que crea a un supergrupo denominado los Defenders, Ajá. que eso es a inicios de los 70, ¿verdad? Aquí la principal base de operaciones va a ser el Sanctum Sanctorum y los personajes o la primera formación fue Doctor Strange como líder, Namor, Hulk y posteriormente en números siguientes va a aparecer Silver Surfer como parte de este grupo. Ok. Este grupo ha tenido a lo largo de la historia editorial varias intenciones de
ir surgiendo, pero por alguna razón no terminan de cuajar las ideas, entonces son etapas muy cortas. Te digo, por ejemplo, que en la actualidad hay unos cómics de los Defenders donde sale esta primera formación, digamos, están saliendo nuevos cómics de historias con este nuevo grupo, pero volvemos, ¿verdad? Tanto a nivel de ventas como a nivel de críticas no termina de cuajar la, la historia. Vamos a ver, a inicios de los 70, ya vamos con otra etapa completamente diferente. Va a aparecer en Marvel Features, que volvemos, es otro sello, otra línea de cómics contenedor, ¿verdad? Va a aparecer lo que es el Doctor Strange acá, y va a aparecer también nuevamente con los Defenders. Eso estamos hablando del año 71 y 72, ¿verdad? Después va a aparecer otro cómic contenedor en años posteriores, en el 74 para ser más específicos, que es el Marvel Premier. A partir del número 9 regresan historias de el Doctor Extraño, y en este caso el autor va a ser Steve Englehart. Y aquí sí va a ser importante indicar que es aquí donde empieza a aparecer Shin Nagurath y todos sus personajes, porque Stephen Englehart es quien tiene mayor influencia de cuestiones Lovecraftianas, perdón. O sea, de todo lo que tiene que ver con H.P. Lovecraft. Eh, aquí también vamos a decirlo, tanto el dibujante como Stephen Englehart han dicho abiertamente que ellos se drogaban para poder escribir estas historias, ¿verdad? Por eso es ese tono psicodélico que tiene. Steve Ditko lo dijo también en su momento, él nunca se drogó, ¿verdad? Para poder escribir, ya lo psicodélico lo tenía él en los genes seguramente. Sí. Pero digamos, lo que es Steve Englehart sí llegaba y decía que de vez en cuando se echaba su inyección o su línea para poder escribir sobre el personaje. Ajá, volar la mente. Exactamente, digamos, acá sí tiene todo ese nivel de psicodelia completo y absoluto, ¿verdad? Este cómic rayó en la censura, porque recordemos que para este tiempo estaba en funcionamiento el Code Authority, que era la autocensura proclamada por las editoriales para no tocar ciertos temas. Te lo pongo por ejemplo, en el Marvel Premier número 14 sale Dios sale en el cómic del Doctor Strange, y sale un personaje con el nombre de, ay Dios, Ciseneg, que si se lee al revés significa o se lee Génesis, ¿verdad? Entonces pues, empiezas a ver eso. Okay. Para poder bailarse un poco esto del Comic Code Authority, Steve Englehart falsificó una carta, o creó una carta, o se inventó una carta de un pastor o predicador que la mandó a Marvel Comics y dijo: qué historia más buena, qué bárbaros como tocan el tema de Dios, la religión, ¿verdad? Y eso hizo que se brincaran por ahí el Comic Code Authority, ¿verdad? Okay. Viendo el sello de aprobación de una autoridad religiosa, ¿verdad? Después con el tiempo nos vamos a dar cuenta de que la carta fue completamente inventada. El cómic llegó a tener el nombre de Doctor Strange, hechicero supremo de la magia oscura. Por el Comic Code Authority tuvo que cambiarse por el hechicero de las artes místicas, ¿verdad? Para poder ubicarse esa parte. Después van a venir en los años 80, finales de los 70, inicios de los 80, va a venir un escritor que se llama Roger Stern, en dos etapas diferentes del cómic. Inicialmente era un guionista muy novel, muy joven, entonces le dan de prueba al personaje, específicamente en el número 24, del 24 al 34 del personaje, ¿verdad? Esos 10 números los escribe él. De hecho, la etapa de Roger Stern es una de las más aclamadas y las más interesantes y las más recomendadas del
del personaje, Ujú. pero no es esta inicial, sino que es a partir del número 47 en adelante, ¿verdad? Ya a partir del número 47 de este cómic, Roger Stern ya había creado su, vamos a ver, su marca, o ya había creado su fama dentro de la editorial de Marvel Comics, con etapas dentro del Capitán América, dentro de Spider-Man, que le sirvieron para foguearse aún más y para poder eh, tener, vamos a ver, un mayor bagaje a nivel de guión. Y a partir del número 47 lo que hace es actualizar al personaje para esos años 80 y, eh, y humanizarlo más. Vamos a ver, ¿a qué me refiero con humanizarlo más? Lo hace más vulnerable, ya no es ese ser supremo y superpoderoso, sino que es un ser falible que puede ser vencido. Eh, Vemos más en primera persona la narración de Stephen Strange, de todo el peso que él tiene como hechicero supremo, y también veremos etapas o momentos específicos donde es completamente despojado de todos los artículos que lo definen a él como hechicero supremo, y lo vemos completamente humanizado y vulnerable, ¿verdad? Sin ningún tipo de poder y completamente desolado, ¿verdad? Eso por esa parte, digamos, y prácticamente el final de la etapa, lo que vamos a ver es al Doctor Strange luchando con el mismísimo Drácula. Ujú. ¿Por qué con Drácula? Porque para ese tiempo, a finales de los 70, inicios de los 80, en Marvel existía una línea de cómics de terror llamada La tumba de Drácula, donde se empieza y se hace ese cruce del personaje del Doctor Strange con Drácula. Tanto es así que dentro de este mismo arco van a aparecer personajes como Blade, el cazavampiros. Buenísimo. Entonces Ajá. vamos a ver esto. ¿Por, ¿Por qué es tan bueno? Por eso es que es tan bueno y tan recomendable esta etapa. Yo personalmente la considero una muy buena etapa para iniciar, digamos, como lector, el lector nuevo que quiera conocer un poco el personaje, ¿verdad? Otro caso serían las novelas gráficas que salieron en los 80s, ¿verdad? Que serían dos en específico, pero una de ellas sí es recomendable para lectores nuevos, la otra no tanto, es una lectura un poco más densa y más compleja. Estamos hablando de Triunfo y Tormento. Esa novela gráfica que se hace en los 80 es de un tono muchísimo más adulto, y tendremos la aparición o la participación del Doctor Doom dentro de la historia. ¿Por qué aparece el Doctor Doom? Porque el Doctor Doom, aunque es enemigo de los Cuatro Fantásticos y tiene su propia armadura, él, dentro de sus características como personaje, él es un hechicero de gran poder, ¿verdad? ¿Qué pasa acá? Que el Doctor Doom debe pelear contra el Doctor Strange para poder determinar cuál es el hechicero más poderoso de la Tierra. ¿Qué pasa? Que aquí hay detrás algo más que una simple lucha para tener la corona de ser el hechicero más poderoso de la Tierra. El Doctor Doom debe vencer al Doctor Extraño para poder salvar el alma de su mamá y sacarla del infierno. Por eso es que se llama Triunfo y Tormento, ¿verdad? Es escrita por el mismo Roger Stern, en este caso, del que estuvimos hablando hace poco, y es dibujada por Mike Mignola, que para el que no conozca, Mike Mignola es el creador y el papá de Hellboy, es el Buenísimo. superhéroe, ¿verdad? Pero en este caso vemos como el villano, que para mí personalmente es el villano mejor escrito de los cómics, el Doctor Doom es el villano más complejo que hay, porque te sirve para los Cuatro Fantásticos, te sirve para Iron Man, te sirve para la parte mágica con el Doctor Strange, te sirve para un montón de cosas. Es un ser sumamente poderoso. Vemos cómo este ser, el ser más malo que hay en el universo Marvel, tiene que pelear, pero pelea por una causa noble, que es salvar a su mamá del infierno. Y el otro cómic, que ese no se los recomiendo, se los recomendaría si ustedes quieren, si ustedes tienen un mayor bagaje o quieren romperse la cabeza, es Into the Shambhala, que Into the Shambhala lo que nos cuenta es un tipo de origen
más actualizado del personaje, pero aquí meten muchísimos elementos de, de cultura budista, ¿verdad? Y que prácticamente si vos no tenés mucho conocimiento sobre cultura, religión budista, quedas muy fuera de base. De hecho, hablan de Herbaba, que es un monje budista exiliado real, y de cómo Herbaba y todas sus enseñanzas en el mundo occidental, y digamos cómo todas esas enseñanzas son adoptadas por el Doctor Strange, cómo viaja al Shambhala, que el Shambhala es una ciudad mística y mítica en la cultura budista, digamos es la similitud al Atlantis en los mitos griegos, eso es el Shambhala para los budistas y los hindúes, pero sí es un cómic bastante complejo que está por ahí, que digamos que es una lectura muy profunda, que yo no recomendaría como lectura de inicio, pero sí para profundizar un poco más sobre el personaje. Después pasaremos por los maravillosos 90, que los maravillosos 90 no tiene absolutamente ningún cómic recomendable del Doctor Strange. Okay. No son tan Nada, maravillosos entonces. para nada, de hecho la maravillosa época de los 90 para mí es algo irónico porque aquí es donde aparecen todos los problemas de los cómics, la burbuja especulativa de los 90, el cierre de las editoriales, las crisis financieras de las editoriales, recordemos, creo que ya lo había mencionado en algún momento, Marvel en esta época es que tiene que vender las licencias de sus personajes para poder sobrevivir, porque si no Marvel hubiera cerrado, ¿verdad? Y aquí es donde se da la actualización de un montón de personajes, les cambian los disfraces, vamos a ver, Daredevil tiene, por ejemplo, una armadura, pantalones jeans para Hulk, camisas manga corta para Thor, ¿verdad? Hubo toda esa serie de cambios en vestuarios y cambios en personajes que quisieron modernizarlos para la época, quisieron hacerlos más violentos y más oscuros para la época. En este caso pasa exactamente igual con Daredevil, con Doctor Strange, pero realmente un cómic que valga la pena para leer no hay. Eso quiere decir que nos vamos hasta el 99, donde aparece un cómic que ese sí es un poco más recomendable, que lo que vamos a ver es un arco de 5 números, que vamos a ver al Doctor Strange peleando contra un ente de otro plano, un ente Lovecraftiano, este prácticamente así lo es, donde lo busca un amigo de él que es prácticamente podemos decir que como un investigador privado, donde descubre que hay una secta de ocultistas, adoradores de este ser extraplanar, digamos, por decirlo así, y que tienen que buscar un ídolo oculto en el fondo del mar, algo muy similar a lo que es el Cthulhu dentro de la obra de H.P. Lovecraft. Y aquí lo más importante es que este ente de otro plano lo que quiere es tener los artefactos del Doctor Extraño para poder apoderarse de nuestro plano. ¿Qué tuvo que hacer el Doctor Strange en esta oportunidad? Pues destruir todos los objetos del hechicero supremo como tal para que él no los tuviera. Entonces, ¿qué pasa? Que en 1999 Stephen Strange es despojado de su título de hechicero supremo, ¿verdad? Es una historia bastante recomendable, es crepuscular, es ver caer al héroe hasta lo más bajo y ver cómo tiene que resurgir nuevamente. Posteriormente, en el 2005, va a venir una novela, un arco pequeño de 5 números que se llama El Juramento, que es básicamente la actualización del origen del Doctor Strange, que lo que hace es meterle ciertos elementos a la historia original de Ditko, que era lo que te comentaba de que el Barón Mordo atacaba a Stephen Strange desde que era niño, porque ya desde ahí manifestaba que tenía los poderes o cierta afinidad con la magia, ¿verdad? Lo que Brian K. Vaughan me cuenta en 5 números de 24 páginas cada uno, Steve Ditko me lo contó en 8 páginas, ¿verdad? Hace un poco más de 30 años. Okay.
Este es muy recomendable porque es una historia actualizada del origen del Doctor Strange, que podría ser más recomendable para el lector nuevo y aquel lector que no quiera leerse los cómics de los 60 porque dicen que es un cómic muy pesado, ¿verdad? Y del 2005 vamos a brincar hasta el 2015, cuando Jason Aaron saca su etapa del Doctor Strange, que es básicamente como excusa de Para las lanzar el personaje películas. porque venía la película del 2016, Ya es ¿verdad? algo que vienen haciendo. Sí. Lo que hablábamos el capítulo anterior en el Caballero Luna o Ujú, Moon Knight, ujú. que Marvel o el plan editorial de Marvel es que si el MCU va a sacar un personaje de película o en las películas, un año o 6 meses antes me van a sacar un cómic relacionado. En este caso Eso es pasa como el exactamente. mayor spoiler que puede tener uno. Básicamente. Exacto. Porque de hecho también los Funkos lo hacen y también esta figura de SH. Ah, se me olvida. Bueno, estas figuras japonesas de casi figuras de acción. Como lo que acaban de lanzar, por ejemplo, de Thor Love and Thunder. Del traje que puede llevar The Mighty Thor, ¿verdad? Jane Foster. Entonces ya lo sacan y es un spoiler de lo que veremos probablemente en ¡Ay, la. spoiler! Spoiler, Jane Foster es... No, pero ya se Sí, sabía, obviamente. bueno, mae, cuando yo me leí el cómic, digamos, la trama era esa, ¿quién era el editor? Ah, ok. Ese era el misterio, todo el mundo se devanaba la cabeza por saber quién era el editor. Ah, Pero bueno, buenísimo. Sí, sí, sí. ya Pero, ese es otro y, tema que podremos tocar. no, incluso también, bueno, se ha hablado mucho, bueno, es otro tema, pero de John Krasinski, ¿verdad? Como Reed Richard de los Cuatro Fantásticos y que usted sabe más que yo que ahora los dibujantes están haciendo a Reed Richard, no sé si es actualmente o hace tiempo atrás, no recuerdo, pero muy similar el dibujo a John Krasinski. Entonces por ahí va Exactamente. el tema de que ya los editores, los escritores, los dibujantes, ya más o menos se van acomodando conforme la dirección ya del de arriba, ¿verdad? Viene X personaje, mándeme una historia para que se actualice y la gente le interese y sea preámbulo para la película o serie. Vamos a ver, yo no sé si vos sabías que, por ejemplo, Tom Cruise estaba dentro de los planes para que fuera Tony Stark. Claro que sí, claro que sí. Entonces, por ejemplo, el cómic que sale un año antes, que es la miniserie Extremis, Ujú. si vos ves el dibujo de Tony Stark, es igual Ese es a... de Superior Iron Man. eh, ese es el que supuestamente dicen que va a salir Superior Spider-Man, Ajá, sí, Superior Iron Man, Iron Man. perdón. Sí, Del Extremis 3.0, que es la aplicación que crea Iron Man para hacer prácticamente, ¿cuál es la palabra que utilizan? Bueno, superior, superior, exactamente, sí, Superior. y bueno, y por ahí va el asunto, y exactamente ahora que usted lo dice, yo subí una información por ahí a redes y vi de que eso es ver a Tom Cruise, ¿verdad? Así que Efectivamente. por ahí va. Ok, vamos a ver, creo que lo hemos dicho eh, al puro inicio, ¿verdad? Durante 15 años, Doctor Strange del 99 al 2015 no aparecía en ninguna serie o no tenía ninguna serie propia. Ujú, Vamos a ver, para que Vaughan, aunque lo hizo en el 2005, esa miniserie fue una miniserie específica que se llamaba El Juramento, no tenía Doctor Extraño o Doctor Strange en el título, entonces por eso no lo podemos contar, pero sí lo que podemos contar es que en ese inicio de los 2000, en el 2005 en adelante, Brian Michael Bendis tomó prestado el personaje y lo metió a lo largo de toda su historia o toda la historia que él quiso montar sobre los Avengers, los New Avengers y todos los eventos que existieron en esa época. Por eso hablábamos de que aparece en House of M, aparece en Civil War, aparecen los Vengadores o en los Avengers y aparecen en los New Avengers. Tanto es así que el Sanctum Sanctorum para esa época va a ser la guarida o la sede de los New Avengers. También en esta época, y creo que no lo hemos mencionado, es donde el Doctor Strange forma parte de los Illuminati, que para el que no sepa quiénes son los Illuminati, son seres sumamente inteligentes y poderosos ujú. dentro del universo Marvel, y está compuesto por Charles Xavier de los mutantes, T'Challa, Black Panther,
Namor del Atlantis, que es el primer mutante y el que existe a nivel editorial dentro de Marvel. Reed Richards, Ujú, hablábamos de Doctor Strange. Y el sexto hombre, Iron Man, que es el hombre más inteligente sobre el planeta, ujú. por encima de Reed Richards. Tanto es así que en Civil War, dentro del cómic, Reed Richards admira sobre todas las cosas a Tony Stark. Ujú. Buenísimo, que de hecho sí, los Illuminati también se pueden resumir como héroes que evitan futuros desastres, ¿verdad? Que vienen a la... No sé si a la Tierra o al universo en general, pero ahí estuve leyendo ¿No? que son como los que tienen como el control de eso. Vamos a ver, dentro de esta etapa, digamos, de Brian Michael Bendis, los Illuminati aparecen específicamente en lo que es el evento de Planet Hulk y Ujú, World War Hulk. ujú. ¿Por qué? Porque los Illuminati son quienes deciden que Hulk es un peligro para la Tierra y debe ser desterrado. Lo Ok. destierran supuestamente a un planeta pacífico para que él pueda vivir, pero la nave sufre un desperfecto y tiene un desvío en su ruta hacia ese planeta y llega hasta Sakaar, donde en Sakaar se convierte en un gladiador y un libertador dentro del planeta Sakaar y vuelve a Buenísimo. la Tierra para vengarse por ese exilio, ¿verdad? Eso es producto de los Illuminati. Ujú, Y el otro producto de los Illuminati es la Civil War, ¿verdad? Tanto es así que, digamos, si vos tomás los tomos recopilatorios o el tomo recopilatorio del evento Civil War, el primer número va a ser el número de los Illuminati. Y dentro de Planet Hulk o Planeta Hulk, el primer número va a ser el número de los Illuminati, donde toman esa decisión. buenísimo, buenísimo. Y bueno, ahí parte de la historia que supuestamente se va a contar en Doctor Strange 2, ya en temas de live action del nuevo universo cinematográfico de Marvel. Y digo, donde la gente está sacando muchas teorías, ¿verdad? Reed Richard, bueno, sí, sí es la voz de Patrick Stewart, sinceramente. Y que si aparece Reed Richard con John Krasinski, si aparece Superior Iron Man y todo el asunto. Pero bueno, lo veremos hasta que llegue la película. Pero es parte también de las historias que está viendo Marvel interesantes como para poder plantearlas. Y esto en base o por la razón de todo el desastre que hizo Doctor Strange en Spider-Man, ¿verdad? Por la niñada, por la inmadurez de Tom Holland, que no me gusta como Spider-Man, siempre lo he dicho, siempre lo diré. No me gustan las películas de Spider-Man de Tom Holland, me parecen pésimas películas, donde es un chamaco que... Hasta ahí lo voy a dejar porque ya me estoy enojando. Pero el punto es que, por todo ese desastre que hace Doctor Strange, que también es una trama muy tonta, de cómo Doctor Strange, que no es el hechicero supremo, lo explican en la película, pero siendo el hombre que es, le hace caso a un niño, ¿verdad? Y hace un desastre en el universo solamente porque el Mae no quiere que sepan que él es Peter Parker, pero, Spider-Man, perdón. Pero todo ese desastre pues lleva a que tenga que ver, a enfrentarse y conversar Doctor Strange con los Illuminati y bueno, todo ese desastre que puede ser que veremos en Doctor Strange, pero son historias muy chivas que ojalá la lleven a la gran pantalla, ¿verdad? Efectivamente, y bueno, creo que con esto termino yo el repaso Sí. editorial y como te digo, las lecturas recomendadas son la etapa inicial, la etapa de Roger Stern, de finales de los 70, inicios de los 80, las novelas gráficas de Triunfo y Tormento y El Juramento, y la etapa de Jason Aaron en el 2005, que para el que no sepa, para esa misma época fue la época en que estaba escribiendo Thor, Ujú. que para mí considero que es el mejor Thor que ha habido en la historia editorial, ¿verdad? Junto con el de Simonson. Pero sí, Perfecto, digamos, para que igualmente. se... Ajá. No, nada más para informar a toda la gente que nos escucha en YouTube, aquí abajo en descripción está toda orden de lectura que dio Gio, ahí está para que nada más ustedes lo puedan ver y buscar probablemente, pero sí el orden para que sepan cómo leer y qué leer si quieren aprender más de Doctor Strange y más de sus historias que hemos conversado hoy. Y también abajo en descripción redes sociales de Gio y del Costa Rica Comic Club también, por supuesto, también para que le den un clic, tanto Instagram como YouTube, porque también Gio por parte del Costa Rica Comic Club tienen por ahí su podcast también donde hablan de temas de cómics. Ahora están con un tiempo de entrevistas con diferentes personas de dibujantes de cómic principalmente, más que todo de Costa Rica. También han tenido por ahí gente de México y demás. Pero aquí abajo en la descripción toda la información para que nada más a un clic puedan acceder a ella. No sé si hay algo más que decir, Gio.
Lo más que agregar, digamos, sería indicar que los cómics que yo comento están en la plataforma digital de Marvel, que es Marvel Unlimited. También están en Comixology, digamos, a nivel digital, ¿verdad? Que es la plataforma de venta de cómics por parte de Amazon. Y a nivel de formato físico, se encuentran a la venta, pueden traerlos por Amazon o pueden ir a alguna de las librerías de por acá, digamos de Costa Rica, y preguntar por ahí, digamos, librerías que tengan fama ahí como en San Pedro o en los moles o los centros comerciales más grandes del país, ¿verdad? Que hay cierta librería por ahí que no paga publicidad, pero Sí, sí, ¿verdad? sí. Que anda por ahí, ¿verdad? Y también esa librería tal vez los podría traer en español por cualquier cosa, pero básicamente para que sepan que aquí no les voy a poner un unicornio de cómic, ¿verdad? Ni les voy a recomendar un unicornio de cómic, sino que se pueden ver por diferentes o conseguir por diferentes medios, digamos, a nivel de mercado. ¿Verdad? Creo que eso sí es importante indicarlo porque a veces dicen es que recomiendan cómics muy viejos y que no se encuentran. No, es que sí están, pero están en Comixology o Marvel Unlimited, o Marvel también está tirando los libritos en edición pero física, que se llaman las Epic Collection, y las Epic Collection lo que hacen es recoger las etapas clásicas del personaje. Por ejemplo, el primer tomo del Epic Collection del Doctor Strange, lo que agarra son los primeros 35 números de su etapa, digamos, del 110 al 146, que es la etapa de Ditko, lo que estábamos hablando, y a un precio de más o menos unos $30. Estamos hablando de un cómic de más de 300 páginas que vale $30. Para mi gusto es un cómic bastante accesible, digamos, para aquel que quiera hacerse con esta obra, ¿verdad? Perfecto, ahí está la información, más claro no se puede. Ahí está para que lo puedan ustedes conseguir los cómics y aprender más sobre las diferentes historias. Saben que todos los personajes que hablamos y demás, en este caso como hablamos de los 6 siniestros, de Moon Knight y ahora de Doctor Strange, toda la información aquí abajo en descripción para que sepan qué leer, cómo leerlo y pues obviamente escuchar el podcast para guiar, tener esa guía y también pues más contexto del personaje que quieran leer. Sin más que decir, gracias a toda la gente que ha estado con nosotros, que nos ha visto a través de YouTube, Facebook y también aquí abajo en la descripción todos los links, y la gente que nos ha escuchado en Spotify y las plataformas de audio, gracias. Y Gio, muchas gracias también a usted por acompañarme y por traer toda esta información que hubo en tiempo ahí. En el momento que usted empieza a decir los cómics, yo me quedo callado porque es mucha información que yo desconozco y esa es la importante para que la gente pueda escuchar, pero agradecerle a usted por su tiempo también. No, más bien muchas gracias por la invitación, como siempre, y cada vez que pueda y tenga la posibilidad y los medios para poder compartir algo de lo que sé y algo de esto, adelante, y más bien agradecido por el espacio, como siempre, ¿verdad? Y no, agradecido con toda la gente que nos está escuchando y ojalá que nos compartan si les está gustando este espacio también y sobre qué temas o qué personajes o qué arcos o qué cómics también quieren que conversemos para ir ampliando un poco la gama de temas que tenemos por ahí, ¿verdad? Porque ahora nos estamos centrando mucho en los personajes que pronto van a sacar alguna película o serie, ¿verdad? Entonces, digamos, para ahí podemos hablar, digamos, por ejemplo, podemos ir adelantando que pronto hablaremos de la JSA, que es el próximo tema que tenemos por ahí, entonces, para que estén atentos también sobre este supergrupo que creo que es poco conocido, pero entonces vamos a sembrar la semillita de la curiosidad por ahí. Perfecto, sí. La JCA que también ha tenido varios miembros, ¿verdad? Varios héroes. Y la JCA y también la Sociedad de la Injusticia, también, que es su contraparte, ¿verdad? Que también de eso hablaremos, supongo. O vamos a dividirlo como en un podcast primero y después otro. No, yo creo que podemos meterlo junto. Ok, Yo no veo ningún problema. ahí lo hablaremos entonces porque son una sociedad muy, muy interesante. Sin más que decir, nos vamos. Gracias a toda la gente que ha estado con nosotros. Esto fue Entre Viñetas, donde aprendemos sobre cómics con nuestro experto, aunque diga que no, pero es un experto en cómics, Gio Montero del Costa Rica Comic Club. Pueden seguir también a Gio y Costa Rica Comic Club aquí abajo en descripción. Sin más que decir, gracias y sigo haciendo contenido desde el punto de vista de un aficionado más. Un podcast largo, pero con mucha información muy muy interesante y bien completo, que es lo importante. Gio, muchas gracias.
Bueno, hasta luego, todos cuídense y a leer mucho. Hasta luego.